Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. En la última mitad del siglo XX, muchos científicos pensaban que casi todas las enfermedades infecciosas estaban controladas. Pero ahora parece que no solo están resurgiendo viejas enfermedades, sino que las más nuevas se convierten en verdaderas epidemias. Muchas de ellas se transmiten a través de lentos pero peligrosos insectos. Por lo general salen de noche para atacar a sus víctimas en busca de sangre. Tal vez parezca que estamos dando la descripción del conde Drácula, pero en realidad hablamos de un insecto mortal que chupa la sangre, el mosquito. Algunos microbios causantes de enfermedades se transmiten a los seres humanos por el aire que respiramos o por el contacto con nuestra piel a través del agua que bebemos o tocamos o por los alimentos que consumimos. Otro grupo de microbios se transmite a través de miembros del reino animal, frecuentemente insectos. Es el tipo de enfermedades transmitidas por un insecto vector. Históricamente estas enfermedades incluyeron la malaria, la fiebre amarilla y las pestes. Actualmente el responsable indiscutido de la muerte por este tipo de enfermedad es el mosquito. Es probable que en el transcurso del tiempo este insecto haya provocado más muertes que cualquier otro animal. Generan algo más que una picazón molesta. También transmiten la malaria, la fiebre amarilla, el dengue y distintos tipos de encefalitis. Antes estas enfermedades eran comunes en los Estados Unidos, pero desaparecieron gracias al chequeo médico, la higiene, el aire acondicionado y programas de control organizado. En términos de cantidad aproximada de muertes, la malaria es la peor enfermedad transmitida por mosquitos. Desde que se identificó por primera vez a comienzos del siglo XX, miles de millones de personas se infectaron y decenas de millones murieron. ¿La medicina moderna logró derrotarla? En absoluto. Actualmente los brotes de malaria ocurren en América del Sur y Centroamérica, en todo el Medio Oriente, en China, en la India, en el sudeste asiático y en las Filipinas. Es la segunda causa de muerte en el África subsahariana después del SIDA. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay entre 300 y 500 millones de casos clínicos de malaria por año que dan como resultado entre 1,5 millones y 2,700,000 muertes. Eso implica una muerte cada 10 segundos. 1 de cada 17 niños muere de malaria. De los 4 tipos que existen en los seres humanos, una puede ser fatal y hay otra que permanece en el cuerpo mucho tiempo después y provoca síntomas recurrentes. No hay vacuna efectiva y no parece que se logre en los próximos años. Lamentablemente, la malaria está lejos de ser la única enfermedad grave transmitida por el mosquito. Una de las enfermedades de origen reciente y de rápida expansión transmitida por este insecto es el virus del Nilo Occidental. Pocas enfermedades nuevas acapararon tan rápido los titulares de los diarios y la atención de la comunidad médica como esta enfermedad mortal. Pero, ¿cómo llegó a las costas norteamericanas? ¿Y hasta dónde llegará? El virus del Nilo Occidental es la enfermedad de su tipo más extendida geográficamente. Se detectó en todos los continentes que tienen zonas templadas. Primero apareció en Uganda en el año 37, luego ocurrió en Israel, los Balcanes, Rusia y otras partes. Nadie sabe exactamente cómo llegó a los Estados Unidos. Aves infectadas importadas a los zoológicos, aves migratorias, mosquitos. Sin embargo, una vez aquí, nuestros mosquitos se contagiaron la enfermedad y las aves la dispersaron. Las poblaciones de cuervos, gaviotas, palomas, arrendajos e incluso aguiluchos de Jamaica fueron las primeras afectadas por este virus. Irónicamente, las aves son responsables de difundir esta enfermedad. Algunas aves, una vez infectadas, pueden permitir que el virus se multiplique en su sangre. Así se torna más fácil para los mosquitos adquirir la enfermedad y transmitirla. Cuando estas aves migran, llevan el virus a otras áreas. Cuando un mosquito que no está infectado pica a su ave hospedante, se contagia el virus, lo transmite a su próxima víctima. Pero no es posible contraer la enfermedad de otro animal, ave ni ser humano. Solo los mosquitos hacen el trabajo. El virus del Nilo Occidental
apareció por primera vez en Estados Unidos en 1999. Actualmente se lo identifica en 27 estados y en el Distrito de Columbia y se está extendiendo hacia el sur. Ahora se está extendiendo hacia el oeste, desde Missouri a Arkansas. Estimamos que llegará hasta las Rocosas. Los ancianos, los enfermos crónicos y los que tienen un sistema inmunológico débil son los que corren más riesgo de desarrollar y morir por la inflamación cerebral provocada por el virus. Veamos qué sucede con un insecto más agradable. La abeja melífera fue conocida por producir ocasionalmente una picadura molesta, pero en general las consideramos benéficas, pues polinizan las flores y los árboles frutales y producen uno de los verdaderos milagros de la naturaleza, la miel. Sin embargo, en los últimos años, la imagen de la abeja se vio muy perjudicada por la presencia de un pariente lejano con mal temperamento, que según algunos fue resultado de la intervención humana en su proceso reproductivo. Fueron los primeros inmigrantes y colonos de Norteamérica los que importaron las abejas melíferas europeas que hoy son comunes en los Estados Unidos. Estas abejas son fáciles de manejar y producen gran cantidad de miel. Las abejas son responsables de la polinización de muchos cultivos agrícolas, como las manzanas, los melones, las berenjenas, los duraznos, las peras, ciruelas, paltas y los arándanos. En realidad, un tercio de los alimentos producidos en los Estados Unidos provienen de plantas polinizadas por abejas melíferas. Desde que se introdujo la abeja productora de miel en Norteamérica, las cosas avanzaron bien. El hombre y la abeja lograron una relación de beneficio mutuo. Luego, algo sucedió. Hubo algunos ataques con anterioridad e incluso alguna muerte ocasional por las picaduras de abejas que normalmente tenía que ver con una alergia de la víctima al veneno de estos insectos. Pero nada como esto. De pronto, según parece, la muerte producida por enjambres de abejas se convirtió en una gran noticia y generó una ola de miedo que provocó una preocupación más para la vida moderna. ¿Pero por qué? ¿Y por qué aquí? ¿Hay algún origen siniestro para esta tendencia de insectos asesinos? ¿O estos desarrollos están predestinados y anticipados desde hace siglos? ¿Será que la humanidad alteró a tal punto la naturaleza que ésta simplemente decidió defenderse? ¿Hemos reclutado a los gérmenes e insectos para que pelearan nuestras guerras y las cosas salieron mal? Lo que hoy se conoce como el problema de la abeja asesina surgió por primera vez en el hemisferio occidental en la década del 50. Los especialistas brasileños en agricultura buscaban una abeja que pudiera prosperar en su país de clima tropical. Su intención era simplemente criar una abeja melífera que fuese mejor productora, pero las cosas no salieron como lo planeaban. En 1956, el genetista Warwick Kerr, trabajando para el gobierno brasileño, importó varias colonias de abejas melíferas africanas. Comenzó a hacer experimentos reproductivos para mejorar la producción de la miel de las abejas locales. Sin embargo, un año después, 26 reinas africanas se escaparon de su laboratorio, que estaba ubicado a unos 150 kilómetros al sur de San Pablo. Estas reinas pronto se aparearon con las abejas locales. Hubo dos sorpresas. Primero, la producción de miel de las abejas africanizadas era bastante pobre. Segundo, las abejas híbridas adquirieron las características agresivas de sus progenitoras. Estas abejas se conocieron rápidamente como abejas asesinas. Estas nuevas abejas tenían un aspecto prácticamente idéntico del de las abejas melíferas europeas. En realidad, el veneno que libera la abeja asesina en la picadura no es más fuerte que el de una abeja melífera normal. Las víctimas de la abeja asesina mueren por las picaduras múltiples que reciben en sus ataques frenéticos. Es común que una víctima, ya sea un hombre o un animal, reciba cientos de picaduras de estas abejas. Y las abejas asesinas se excitan con más facilidad que sus parientes europeas y responden en ataques grupales. Como consecuencia de la huida de esas abejas melíferas africanas, a pesar de todos los esfuerzos y las buenas intenciones, a comienzos de la década de los 90, Brasil pasó del cuarto puesto como productor de miel al 27º. Las abejas asesinas empezaron a trasladarse hacia el norte a un ritmo de entre 80 y 300 kilómetros por año. Nuevas colonias de abejas migraron hacia el norte, atravesando Sudamérica y Centroamérica, y penetraron en México. Las primeras colonias aparecieron en los Estados Unidos en octubre de 1990 en Hidalgo, Texas. Estas abejas asesinas colonizaron luego Nuevo México y se expandieron hacia Arizona en 1993. Ese año se conoció la primera muerte provocada por abejas asesinas en los Estados Unidos. Como la accidente se registrar en el 56, se cree que las abejas asesinas pueden haber sido responsables de la muerte de 1000 personas.
personas. Es probable que los entomólogos hayan tenido buenas intenciones, pero el resultado fue negativo en todos los casos. Es más, no parece haber una solución. Algunos científicos temen que la abeja melífera africanizada pueda adaptarse a inviernos más fríos y finalmente prospere en toda Norteamérica. Otros animales pequeños pero mortales probaron que, a pesar de su tamaño y su imposibilidad de volar, también pueden esparcirse rápida y eficientemente. La pequeña y maliciosa garrapata de los ciervos, transmisora de la temida enfermedad de Lyme, es una de ellas. La enfermedad de Lyme debe su nombre a la ciudad de Lyme, Connecticut, situada en la costa atlántica. Allí, a mediados de los años 70, 51 pobladores adquirieron lo que al principio parecía ser artritis reumática y resultó ser una infección inflamatoria causada por una bacteria que vive y se transmite por las garrapatas de los ciervos. La incidencia más alta de la enfermedad de Lyme sigue hallándose en el noreste, pero también es común en los estados del norte y el centro y en la costa oeste, principalmente en el norte de California. En realidad, los casos de enfermedad de Lyme aumentaron 25 veces desde que comenzaron los estudios en 1982. Pero ¿cuáles son las consecuencias médicas al contraer la enfermedad de Lyme? Aunque el 25% de los pacientes puede sufrir artritis, que genera dolor e hinchazón en las articulaciones más grandes, es mucho más común tener diversos problemas dentro del sistema nervioso. Estos incluyen entumecimiento y hormigueo, parálisis de los músculos faciales, fatiga, dolor de músculos y articulaciones, y problemas de humor y de memoria. Los síntomas también pueden incluir irregularidades en el ritmo cardíaco, meningitis, mareos y problemas intestinales. La mayoría de los pacientes en las primeras etapas de la enfermedad puede recuperarse rápida y completamente cuando se la trata con antibióticos. El problema es que muchos de los síntomas suelen confundirse con los de la gripe. Por eso algunas personas infectadas son diagnosticadas después de la aparición de síntomas más graves. Además, los síntomas graves de la enfermedad que aparecen tardíamente pueden no presentarse en semanas, meses o incluso años después de la picadura de la garrapata. Los análisis que detectan la enfermedad de Lyme no son muy confiables. Una vez que la infección se hace crónica, no puede distinguirse de otros casos de fatiga crónica y fibromialgia. Y hay otro problema. Los ciervos no son los únicos que transportan a las garrapatas. En la mayor parte de los Estados Unidos, la enfermedad de Lyme se transmite a través de la garrapata de los ciervos. Pero la garrapata estrella solitaria puede esparcir la enfermedad en el valle del río Mississippi. No saltan ni vuelan, esperan entre la vegetación para rozar a un animal o un hombre. Entonces intentan llegar hasta la piel, donde se adhieren por medio de la boca. Si se alimentan con sangre, se hinchan hasta llegar al doble o el triple de su tamaño normal, y luego se caen al suelo. La enfermedad de Lyme es la más común de las que transmiten las garrapatas y se puede tratar con antibióticos. Pero necesitamos análisis complejos para mejorar el diagnóstico y más estudios para mejorar su tratamiento. Pero aún queda una pregunta. ¿Por qué esta infestación súbita y explosiva? A diferencia de lo sucedido con la abeja asesina, nadie estuvo interfiriendo con la población de garrapatas. ¿Podría ser la historia de la abeja asesina un cuento con moraleja para que pongamos el foco en una larga lista de resultados fatales cuando el hombre empieza a manipular el curso de la naturaleza? Después de todo, la abeja asesina es un gigante comparada con algunos de los animales microscópicos que parecen estar amenazando de pronto a las poblaciones humanas de todo el mundo. ¿El hombre tiene responsabilidad en este surgimiento enigmático de invasiones biológicas? Si nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos involucrados experimentaron con varios medios biológicos y químicos para obtener la victoria. La práctica continuó durante toda la guerra y siguió en la Guerra de Corea. En los titulares actuales hay preocupación por los insectos como portadores de pestes que pueden usarse para difundir enfermedades mortales. Desde el uso del gas mostaza en la primera lente naranja en Vietnam con meses. Tanto Alemania como Japón tuvieron divisiones de guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial, y al igual que los científicos en sus programas nucleares y misilísticos, después de la guerra llevaron expertos extranjeros en armas biológicas a los Estados Unidos y a la Unión Soviética para poder aprender sus secretos. Lamentablemente existen indicaciones de que alguien o tal vez algún gobierno está recurriendo otra vez a la amenaza de la destrucción biológica.
Hoy se considera que las esporas del anthrax enviadas por correo a los Estados Unidos son producto de algún laboratorio altamente sofisticado, probablemente en alguna de las naciones occidentales, y muy probablemente aquí mismo en los Estados Unidos. Este es tan solo el último de los numerosos inventos desarrollados a escala global con finalidad armamentista. Desgraciadamente, una vez que salió el diablo de la botella, no hay forma de volver a ponerlo allí. Y hasta el momento no hay manera de limitarlo. El anthrax existe en la naturaleza y normalmente no afecta a los seres humanos, excepto en casos muy raros. Puede ser fabricado en un laboratorio y parece que ese es el tipo de anthrax que estamos viendo. Pero ¿qué sucede con otras pestes globales? A pesar de la gran cantidad de propaganda en su contra, todavía no se halló un origen natural para el virus del VIH ni para el virus del ébola. ¿De dónde vienen? Estos y otros virus fatales constituyen un invento de la investigación biomédica fuera de control. No solo es imposible controlar la expansión de estos monstruos invisibles, sino que resultó imposible encontrar un antídoto. Cuando se liberaron, se convirtieron en la peor pesadilla de todos nosotros. La guerra biológica se consideraba y se sigue considerando tan horrible que fue prohibida en todas las naciones civilizadas. Sin embargo, durante la Guerra del Golfo, el fantasma apareció una vez más y sigue hoy con nosotros en la amenaza del bioterrorismo. Ninguna nación admitió el uso intencional de agentes biológicos contra poblaciones civiles o militares, pero la idea de que los terroristas pueden hacerlo sigue siendo una perspectiva aterradora. Y además, saber que sería muy fácil de usar aumenta el temor. Existe la esperanza de que los estados que fomentan el terrorismo e incluso los terroristas mismos sepan que una vez que estos agentes se liberan, sus propias poblaciones se convierten en blancos. Los virus no respetan fronteras y ni las bombas, ni las balas, ni el dinero pueden detener la devastación que provocarían. Algunas personas asociaron la creciente preocupación por los insectos mortales con pasajes bíblicos y advertencias escritas. ¿Es posible que los antiguos textos religiosos hayan anticipado la alarmante amenaza actual? La Biblia contiene muchos pasajes que se refieren a infestaciones parecidas a pestes provocadas por insectos. Generalmente se consideran actos de intervención divina. La causa precisa y la cura de estas pestes antiguas es cuestión de fe y de creencia. Pero la cantidad de referencias en los textos bíblicos sobre estos hechos es impresionante. Junto con los terremotos y el hambre, el capítulo 21 del libro de Lucas habla de la peste como uno de los hechos temibles y las grandes señales del cielo. Dios envía una peste por medio de insectos en el capítulo 8, versículo 16 del Éxodo. Cuando el faraón se negó a liberar a los hebreos, Dios envió gran cantidad de moscas y mosquitos para que invadieran el palacio del faraón y todo Egipto. En los pasajes bíblicos que se refieren específicamente a los últimos días, o el llamado fin del mundo, se profetiza que las pestes serán comunes en todo el mundo. Más allá de que uno no conceptúe que es una señal del fin del mundo, la cantidad y la magnitud de lo que sucede no puede ignorarse. Algunas enfermedades transmitidas por insectos siguen afectando solo a una cantidad relativamente baja de víctimas, pero la tendencia es alarmante y la cantidad aumenta. Las áreas geográficas de posible infección son cada año más grandes y no hay en vista ninguna cura ni prevención de gran escala. Entre tanto, también se esparcen virus de dudoso origen que en algunas partes del mundo están diezmando poblaciones enteras. ¿Qué se puede hacer para revertir esta tendencia? Lamentablemente nadie lo sabe con certeza, pero el control y la conciencia deben ser prioritarios para todos. Abre tu mente.